¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, correspondiente a la más reciente actualización de Refinery Capes 2. Ya vimos antes la primera parte de la actualización de automatización en un short, y la segunda en un video normal. Pues esta vez, también decidí traerles la tercera parte en formato largo. Para esta ocasión tenemos mucho contenido para Jet Trailblazer. Sí. Eso es absolutamente todo lo que nos dieron para esta disque tercera parte. Una versión modificada de la Trailblazer con una turbina. Pero a ver, ya probé el vehículo, y no irónicamente, es muy divertido de manejar. El problema, es que no le veo sentido definir esto como la tercera parte de automatización, porque no metieron nada que nos ayude a automatizar sistemas como las dos partes anteriores. Pero bueno, este video básicamente va a ser un tutorial de cómo conseguir este bólido, ya que está sujeto a una serie de misiones que tenemos que completar antes de poder comprarlo. Así que, pasemos de una vez a lo que nos interesa. Lo primero que tenemos que hacer es ir a hablar con Vi, y preguntarle si hay alguna novedad. Al hacerlo, nos saldrá una nueva conversación donde nos contará que los altos mandos de la organización Sombra la invitaron a ver un gran proyecto que estaban desarrollando. ¡Guau! Hace un buen rato que no oía hablar de la organización Sombra. La última vez fue gracias a Marley, el operador de la grúa en la zona de venta de Silver, quien antes nos ayudaba a formar parte de esa organización a cambio de una Bloxicola, y que podíamos regresar rápidamente a nuestra base con una palabra secreta. Pero volviendo al tema, la cosa es que necesitaban a alguien que pudiera construir un núcleo de termoplasma. Sin embargo, Vi se negó a crearlo, porque le preocupaba que lo usaran para hacerle daño a los demás. Por eso decidió llevarse los planos y escapó. Y como la organización la estuvo buscando por todos lados, optó por esconder cada uno de sus 10 planos por todo el mapa, en caso de que la atraparan. Pero como logró escaparse de ellos, al menos por ahora, nos pedirá ayuda para recuperarlos. Aquí es donde entro yo para enseñarles cómo conseguirlos todos. Eso sí, les advierto que el orden posiblemente sea diferente para cada uno de ustedes, e incluso, puede que existan más ubicaciones aparte de las 10 que me tocaron a mí. Una vez aclarado esto, empecemos con la búsqueda. Si quieren, le pueden pedir pistas a Vi, pero aquí les voy a mostrar directamente dónde me los encontré yo. El primer plano está sobre una mesa, en la zona de investigación dentro del cráter de los meteoritos. El segundo plano está en la tienda de Melonis, en la caja del Tinter destruido. El tercer plano está en el concesionario de Craig, detrás de unas cajas de madera. El cuarto plano está sobre el escritorio de la habitación de invitados, en la plataforma petrolífera. El quinto plano está en la zona de venta de Silver, en el suelo de la cabina de la grúa, justo al lado de Marley. El sexto plano está en el gran salón del rey, detrás del segundo pilar de la derecha. El séptimo plano está en las minas de sal, cerca del elevador que lleva al abismo de cristal. El octavo plano está cerca de la cascada en la jungla, sobre unas cajas de madera. El noveno plano está cerca de la entrada al sarcófago, detrás de un palet de madera. Y el décimo plano está dentro de la tienda abandonada, justo aquí. Una vez que consigan los 10, lo siguiente es ir con el nuevo mecánico en la parte trasera de Araus Automation. Él nos dirá que Vi le avisó que nosotros traeríamos el material necesario para crear el chasis de la turbina. Primero, nos va a pedir 150 unidades de hierro refinado, que son aproximadamente 3 cajas llenas.
Luego, nos pedirá 100 unidades de diamante sin pulir. Y aquí les va un consejillo. Si van a usar un pebble para transportar el diamante, por favor no los avienten directo al camión. Mejor tiren el material al suelo y luego ya lo acomodan en la caja. Créanme, así se evitan una muy desagradable sorpresa. Con una caja llena de diamante debería de bastar. Y por último, nos pedirá 80 unidades de cobre refinado, que igual se completan con una sola caja llena. Al entregar todo, tendremos que esperar 5 minutos en lo que el mecánico arma la turbina. Ya cuando él termine, nos mandará de regreso con Vic para conseguir el dichoso núcleo de termoplasma. Ella nos lo va a armar por la modesta cantidad de 70.000 créditos. En cuanto nos lo da, se activa una alerta. Si llegamos a morir, el núcleo va a explotar porque es súper inestable. Además, tenemos un tiempo límite de 5 minutos antes de que explote solo, así que hay que llevárselo al mecánico lo más rápido posible. Cuando le entreguemos el núcleo, el mecánico nos dará la turbina lista para instalar. Ahora solo queda ir a hablar con Craig para que se la instale a una Trailblazer, y que nos cree el spawner de la Jet Trailblazer. Y listo. Ya podemos reclamar nuestro spawner totalmente gratis. Como dato curioso, la descripción del spawner trae el típico mensaje alienígena de: venimos en son de paz, por alguna razón. Como sea, en cuanto a la camioneta como tal, pues como pueden ver, es una versión modificada de la Trailblazer con un chasis de aspecto bastante futurista, y la famosa turbina montada en la caja. Al principio, pensé que iba a ser un simple reskin, pero resulta que tiene más velocidad, efectos de partículas, cambio de voz en la cámara al acelerar, y hasta le podemos activar el turbo para ir todavía más rápido. Hablando del turbo, podemos medir su duración en este pequeño frasco con líquido azul cian. Cuando nos lo acabamos, el medidor se pone rojo y no podremos volver a usar el turbo hasta que se recargue por completo. Y claro, para compensar que ya no podemos usar la caja para cargar mucho material, la Jet Trailblazer es capaz de remolcar hasta 3 trailers medianos. Y aunque es fácil perder el control, la verdad es una forma nueva y divertida de ir a juntar recursos, y ni hablemos de cómo se ve con los trailers de huevo. Ah, por cierto, también tiene una variante dorada. Se supone que es más rápida y el turbo le dura más, pero ya cuesta 1700 Robux. Y bueno, gente, creo que eso sería todo por el video de hoy. Se supone que esta actualización fue pequeña porque la mayoría de los desarrolladores andan de vacaciones, sí, claro, no se vayan a fatigar por tanto trabajo duro. Mientras tanto, yo sigo esperando a que ya quiten ese pinche minijuego para arreglar las máquinas, porque vaya que es una de las mecánicas más ridículas que pudieron agregar al juego. En fin, si les gustó el video, no olviden el like, la suscripción, la campanita, ya saben, lo de siempre. De todos modos, gracias por ver, y nos vemos en la siguiente actualización, a ver si finalmente agregan algo decente, o ya de perdido, que arreglen todos los bugs. Chao.